a ver ahora la clase de ejercitación sobre entrecruzamientos y ramas. Para eso voy a compartir una pantalla y vamos a empezar a ver la presentación. ¿Ven ahí la parte de entrelazados y ramas? Ah, ahí se Sí, ve, se ve. Gustavo. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, esta es una imagen que la vieron como introducción a lo que era la situación, ¿no? Es un ramal de la autopista del Sol, el ramal Tigre, en donde se dan las dos cosas. Dos puentes de salida en estos extremos, las entradas y las salidas de la autopista, y se dan dos zonas de ramas y una en el medio y una zona de entrelazados. El tema es saber, lo que vamos a ir descubriendo es cuando analizamos esta zona de entrelazados o cuando analizamos la zona de ramas. En un determinado momento se juntan todas y hay que saber qué parámetros voy a estudiar para saber si lo estudio o como entrelazados o como ramas. ¿Vamos bien? Hablar de entrelazados, entrecruzamiento y trenzado es hablar de lo mismo. Vamos a dar un ejemplo. Tengo una autopista de 4 carriles con una rama de ingreso, una rama de egreso. Se produce un intercambio de vehículos en este sentido, o sea, los que vienen por autopista quieren entrar en esta rama, los que vienen saliendo de la rama quieren entrar en la autopista. Tengo estos volúmenes, acá en el gráfico está indicado con letras los 4 puntos A, B, C y D. El movimiento AC es el conocido como autopista a autopista, el BD rama a rama, el AD autopista a rama y el BC rama autopista. Ahora, conociendo estos movimientos, los volúmenes los vamos a ir llamando directamente con los nombres que se van a ir del desplazamiento. O sea, AA va a ser autopista, autopista, RR, rama, rama, AR, autopista, rama, y RA, rama, autopista. Tenemos estos volúmenes de vehículos. Tenemos, por supuesto, los porcentajes de camiones y recreos. En este caso, en los 4 movimientos, los recreos son ceros. Vamos a tener un factor de hora de punta que se eligió un factor de hora de punta general e igual a 0,9, un factor de conductor, un terreno llano, la velocidad de la autopista va a ser 104 kilómetros por hora y la densidad de intercambiadores 0,625 intercambiadores por kilómetro. De la parte geométrica de nuestra autopista podemos sacar que la autopista tiene 4 carriles, que en la zona de entrecruzamiento o entre ramas va a tener 5 carriles la autopista, y que la cantidad de los carriles de entrecruzamiento, o sea, los carriles necesarios para producir todos los movimientos, son 2. Otra situación geométrica que sacamos de nuestro estudio es que la longitud básica de entrecruzamiento, que es la que va entre las obras de ingreso, o sea, donde el guardarray toca la punta de la rama esta y el guardarray que toca la punta de esta rama, esa es la distancia básica o longitud básica, son 430 metros. La longitud de cálculo, cuando nosotros miramos esta situación, hay una cantidad de metros que no se puede invadir el otro carril, sino que tienen línea continua. Esa longitud de cálculo es aproximadamente el 70% de la longitud, 77% de la longitud básica. Yo partí de estos 430 metros de longitud básica y aplicándole el 77%, llegué a 331 metros con 10 como longitud de cálculo. Con todos estos datos juntados en el campo, vamos a empezar a analizar nuestra situación, si la vamos a tratar como entrecruzamientos o como ramas.
Para eso primero vamos a ver la cantidad de cambios de carril que hay que hacer en esta zona para poder materializar el movimiento. El móvil que viene por la autopista y quiere entrar a la rama, hace un cambio de carril que es este. Y el otro, el que quiere entrar por la rama y salir a la autopista, hace otro cambio de carril que es este. Entonces, la cantidad de movimientos necesarios para producir el entrecruzamiento van a ser uno en cada sentido. Por ser un terreno llano, el equivalente de camiones va a ser 1,5 y el equivalente de recreo va a ser 1,2. Tenemos que ajustar el volumen de tránsito con esta fórmula que conocen desde que empezamos a ver autopistas, que es la que convierte el factor de vehículos pesados, que va a convertir los vehículos en autos. Y con esta otra fórmula, el volumen equivalente ligero, que va a ser similar. Lo que no tiene en cuenta acá es cantidad de carriles, como se usaban en otras, en los estudios anteriores, porque la rama se estudia con un solo carril y esto se estudia todo como si fuera un solo carril los que van a producir el movimiento. Entonces, partiendo de mi volumen de conteo, aplicando los factores, el factor de vehículos pesados, el factor de hora de punta y el factor poblacional, convierto los volúmenes en volúmenes equivalentes ligeros. Sumo todos los volúmenes y obtengo un total que en el entrecruzamiento se van a cruzar 6.700 autos. Ahora bien, entre todos estos volúmenes que cruzan y no cruzan, o sea, todos estos volúmenes hay algunos que van a cruzar y otros que no. Los que no entrelazan o entrecruzan son los que hacen autopista, autopista y rama a rama. Sumamos este más este. Y los que entrecruzan son los que hacen autopista, rama o rama y rama, autopista. Nos da esta relación. Con estos volúmenes y esta relación voy a plantear la relación de volúmenes, que es los vehículos que entrelazan o entrecruzan sobre el total. O sea, 1.217 autos, ya estamos hablando de vehículos equivalentes ligeros, por eso son autos. Autos sobre 6.700 autos, la relación de volúmenes en este caso es 0,181. Tengo que determinar la cantidad de cambios de carril que se produce en el entrecruzamiento. La cantidad de cambios de carril era el CC que sacamos al principio, autopista rama y rama autopista, era 1, era la cantidad de cambios de carriles que un vehículo tenía que hacer, pero lo tengo que multiplicar por el volumen de cada uno de estos movimientos, que era para el 719 para uno y 491 para el otro. O sea que la cantidad de cambio de carril mínima me va a dar 1.217 cambios. Con esta cantidad de cambios de carril, el manual propone determinar una longitud máxima del entrecruzamiento con esta fórmula, en donde los números son constantes, 1.746, 1,6 y 477 son constantes. RB es la relación de volúmenes que teníamos al principio. NCE es la cantidad de carriles en el entrecruzamiento. Aplicando la fórmula, llego a que la longitud de entrecruzamiento máxima es de 1.325 metros. Comparo esta luz o esta longitud con la longitud de cálculo que tenía al principio, que era de 330 metros, y como la longitud de cálculo es menor que la longitud máxima, se analiza como entrelazado o entrecruzamiento. ¿Hasta acá va bien? Sí. Bien. Profe, yo tengo una Sí, duda sí, respecto al paso 1. sí. ¿LB entonces lo puedo considerar como la distancia entre ramas? LB es la distancia entre
Ahí, no me sale. Los guardarray de las ramas. Los que Ah, producen la bifurcación de la rama, ¿viste? Cuando vas a una autopista y salís, que normalmente cuando vas saliendo hay un tambor en la puerta, en la punta, y dos flechas que te dicen que tenés dos posibles salidas, una a seguir por la autopista y otra eh, por la rama, entre esos sí. puntos. Claro, porque en las consignas decía longitud entre ramas y yo la interpreté que era como LC. Sí, LC es la longitud que te delimita la demarcación. LB es la longitud que te delimita la obra. Ok, entonces está bien considerarlo así, Sí, sí. según los... Ok, bueno, gracias. Bien. Hasta acá estos 4 puntos los tenemos que hacer tanto para ramas como para entrecruzamientos, porque en este último punto me va a decir cómo tengo que seguir analizándolo. Cuando la luz del entrecruzamiento o entre la luz corta es menor que la luz máxima, se analiza como un entrelazado. Y si la luz corta, se lo vamos a ver después, es mayor que la luz máxima, se va a analizar como ramas. Pero estos 4 puntos los tengo que analizar para saber cómo lo voy a estudiar, sobre todo en una geometría como la que vimos recién, ¿no? Si tengo una rama sola de acceso o dos ramas contiguas de acceso a la autopista, va a ser medio difícil que se nos dé la situación de dudar si lo consideramos como ramas o como entrelazados. Vamos a determinar la capacidad del área de trenzado y esta capacidad se tiene dos formas de calcularla en función de la necesidad. Por la densidad del área, la primera, y la segunda va a ser la de adelante y después vuelvo atrás, por la demanda. La capacidad, por la densidad voy a partir de la capacidad de la autopista con la velocidad de la autopista. Partiendo de la velocidad de la autopista, puedo sacar la capacidad máxima que tiene esa autopista. O sea, para una velocidad de flujo libre de 104 kilómetros por hora, el máximo valor que admite esa velocidad, que es allá donde se caían las curvas, si se imaginan el gráfico, donde la curva caía y se cortaba, era de 2.350 autos por carril por hora. Va a tener en cuenta también la relación de volúmenes, va a tener en cuenta la longitud corta del carril, del entrelazado, y va a tener en cuenta los cantidades de carriles que abarcan en el entrecruzamiento. Este valor, como dijimos, es NC es igual a 2 para este ejemplo. Realizamos las cuentas y llegamos a que me da que la capacidad básica es de 2101 autos carril por hora, por densidad. Yo lo tengo que llevar a esta capacidad a condiciones prevalecientes en la zona de entrecruzamiento. O sea, estos que son autos los tengo que llevar a vehículos, o sea, hacer el proceso inverso. Cuando convertíamos los vehículos en autos, los multiplicábamos por el factor de vehículos pesados y por el factor poblacional y entonces acá lo dividíamos, disculpen, dividíamos por el factor de vehículos pesados y factor poblacional. Acá los voy a tener que multiplicar y a su vez lo voy a multiplicar por la cantidad de carriles totales de la autopista en la zona de entrecruzamiento. Eso me va a dar la capacidad, o sea, la cantidad de vehículos que la zona de entrecruzamiento me va a admitir en esa zona por hora. ¿Por qué puse acá 0,9580 en rojo? ¿Quién se le puede ocurrir? Porque es el promedio de FBP en todos los volúmenes con todos los porcentajes de camiones. Eso exactamente, es un
factor de vehículos pesados ponderado, porque en esta zona de entrecruzamiento están todos los factores de vehículos pesados, autopista, 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 rama, rama, autopista, rama, rama, todos mezclados. Entonces tengo que ponderar ese factor de vehículos pesados. Muy bien. Profe, ¿Sí? dicen en el chat que hay alumnos que intentan ingresar. Sí, esperando. a ver cómo puedo volver al chat, porque el tema es que yo no los veo a ustedes. Ahí sí. Gustavo, tenés que poner escape y volver a la presentación y después volver. A ver si ahí puedo. El otro estudio de la capacidad es determinada por la demanda. La demanda se va a determinar en función de la cantidad de carriles de que sean necesarios para el entrecruzamiento. La capacidad básica para 2 carriles va a ser 2.400 sobre la relación de volúmenes. Si fueran 3 carriles de entrecruzamiento, serían 3.600. O sea, de acuerdo a la cantidad de carriles de entrecruzamiento, tendré que aplicar la fórmula correspondiente. Esto me da que la capacidad básica es de 13.260 autos por hora. La tengo que llevar de vuelta a la capacidad prevaleciente, que es de vuelta multiplicada por el factor de vehículos pesados y por el factor poblacional. Llego a que esta capacidad efectiva 2 es de 12.000 vehículos por hora. Ahora, si por un lado me da 12.000 vehículos y por el otro lado 9.500, ¿cuál va a ser el volumen que me condicione el funcionamiento del entrelazado? El volumen El total. menor. El menor. Porque de las dos formas que lo puedo calcular, el menor volumen es el que me va a producir ¿cómo es? El nivel de servicio, me va a limitar el nivel de servicio del entrelazado. Partiendo de este volumen, de esta capacidad máxima que me permite el entrelazado, voy a hacer la relación volumen sobre capacidad, volumen real de los vehículos que intervienen en el entrelazado, multiplicado por el factor de vehículos pesados y el poblacional. Hago esta cuenta, la divido por la capacidad menor, que sería 9.575, y me da que 0,639. ¿Me da menor que 1? Sigo con el análisis. ¿Me da mayor que 1? Estoy en nivel de servicio F. No puedo seguir con el análisis, tengo que empezar a ver las mejoras que voy a aplicar. ¿Está? ¿Y cuáles podrían ser las mejoras, profe? ¿Eh? ¿Cuáles podrían ser las mejoras a aplicar? Por un lado, puedo llegar a agregar un carril más. Por ahí, esto está muy de la mano con las ramas, entonces por ahí repartís un poco las ramas para que no se junten todos los vehículos en ese punto. ¿Está? Se hace una mejora ingenieril, o sea, buscás de separar las ramas o agregar ramas atrás de las que tenés ahora para que los vehículos se puedan repartir de otra manera. Bien. Ok, y esos arreglos solamente es cuando tengo un nivel F, si tengo un nivel D y lo quiero mejorar, también puedo También podés hacerlo. aplicar mejor. También podés hacerlo. Lo que no podés hacer es, si acá llegás a una relación volumen-capacidad mayor a 1, seguir haciendo el estudio porque no tiene sentido. El Ok. otro, creo que me pasaron algunos ejercicios donde en la relación volumen-capacidad daba mayor a 1 y siguieron estudiándolo como si no pasara nada y les puse la aclaración. Si yo en este punto ya me da mayor a 1, no tiene sentido seguir analizándolo. El manual dice que un nivel de servicio no se estudia, un nivel de servicio F no se estudia. Cuando yo tengo el volumen capacidad mayor a 1, me está diciendo que por mi carril pasa más que los que admite. Más Ok. vehículos que los que admite, entonces no se puede estudiar. Entonces ya ahí tengo que pensar en decir, bueno,
voy a hacerle mejoras a mi autopista. ¿Está bien? Sí, entendido. Bien. Ahora empiezan a estudiarse, ya dijimos que seguimos adelante porque nos dio la relación volumen-capacidad del entrecruzamiento menor a 1. Entonces vamos a estudiar la cantidad de los cambios de carril que se producen entre los vehículos que entrecruzan. Estos cambios de carril de los vehículos que entrecruzan, el manual da esta fórmula, o mejor dicho, esta es la fórmula de las publicaciones en unidades métricas. El manual tiene una similar, pero con diferentes valores. Entonces están incluidos los cambios de carriles mínimos, un coeficiente, la cantidad de intercambiadores. Acá me quedó, el otro día me habían hecho la salvedad, este 0.84 es 0.8, no es 0.84. La cantidad de carriles totales, la luz corta y una constante. La luz corta es los 331 metros con 10 dividido 0,33, que es la conversión de pies a metros. Acá en este cambio de carril de los vehículos que entrecruzan, interviene el total de carriles en la zona de entrecruzamiento, que sería 5. Total de cambios de carriles de los que entrecruzan son 1.693. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a calcular o estimar los cambios de carriles de los vehículos que no entrecruzan. Para eso el manual o las publicaciones en unidades métricas nos da esta fórmula, un índice de los vehículos que no entrecruzan. De acuerdo al resultado de esta cuenta, en este caso me dio 597, 1.300 es un límite, 2.900 es el otro, y en función de esos dos valores, si este valor que calculé yo está por debajo del nivel 1 de 1.300, voy a aplicar la fórmula que me dicen los cambios de carriles de los vehículos que no entrecruzan, que la llama 1. Si está es mayor a 2.900, aplico la fórmula que la llama 3, y si está entre 1.300 y 2.900, tendré que aplicar la fórmula que la llama 2. Les digo en ese orden porque está puesto así en el manual. El 1 y el 3 están definidos y el 2 va a salir como una proporción entre el 1 y el 3. Esto es nada más que un índice. O sea, no me está diciendo nada, me está diciendo un índice para decir qué fórmula voy a aplicar para calcular los cambios del carril de los vehículos que no entrecruzan. La fórmula 1 responde a esta ecuación, donde acá tengo el volumen de los vehículos que no entrecruzan, la longitud corta del entrecruzamiento y la cantidad de carriles en la zona de entrecruzamiento, de la autopista en la zona de entrecruzamiento, con lo cual me da que esto equivale a 762 cambios de carriles. El total de los carriles, de los cambios de carril producidos por los vehículos que cruzan y no, 2.455. Y ya ahora con estas condiciones podemos calcular las velocidades propias del entrecruzamiento. En unidades métricas, esta fórmula para la velocidad de los vehículos que cruzan, que entrelazan, está dada por esta fórmula. Acá aparece un coeficiente E, que a lo largo en el 95, en la publicación del manual del 95, este E se calculaba de una forma, en la del 2000 se calculaba de otra, y en la del 2010 se redondeó en esta fórmula que tenemos acá al lado, donde el E está en función de los cambios totales, cambios de carriles totales, dividido la luz corta del entrecruzamiento.
Haciendo las cuentas, llegamos a este valor y nuestra velocidad de entrecruzamiento definitiva va a ser 84,10 kilómetros por hora, el promedio de las velocidades que cruzan. Una forma similar, podemos calcular aquellas velocidades que no cruzan, en donde se parte de la velocidad de flujo libre de la autopista y se intervienen los cambios de carriles mínimos, el volumen total de los vehículos que están en la zona de entrecruzamiento y el número de carriles totales en la zona de entrecruzamiento. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Eh? Pero antes, le hago una consulta. Ahí la velocidad de flujo es 110. Antes no estábamos trabajando con 104. Tenés razón. Ahora estoy viendo eso. Sí, sí. Yo te arreglo esto y cuando lo suba lo tienen arreglado. Muy buena observación, Leandro. Muy buena. Bien, ahora yo tengo una velocidad, hasta el punto anterior calculamos dos velocidades por separado, la velocidad de los vehículos que entrecruzaban y la velocidad de los vehículos que no entrecruzaban. Entre las dos velocidades hay que sacar un promedio en la zona de entrecruzamiento. Entonces, con esta fórmula que tienen ahí, calculamos el promedio de la velocidad que no entrecruza. No, promedio de la velocidad en la zona de entrecruzamiento. ¿Está bien? Esta es la velocidad que se va a dar entre medio de las dos ramas con todos los volúmenes que estamos manejando. Por último, como siempre, terminamos calculando una densidad. La densidad va a ser el volumen total de los vehículos dividido el total de los carriles en la autopista sobre la velocidad, ¿cómo es? Total en la zona de entrecruzamiento, que fue la última que calculamos. Mi densidad va a ser, en este caso, 15,8. Y acá tengo una tabla para niveles de servicio para entrecruzamientos. Para autopistas, que es esta franja que está acá en amarillo, tengo que el nivel C va de 12 a 17. Por eso mi autopista o mi zona de entrecruzamiento está trabajando con un nivel C. En la columna de al lado, como ven, tengo los multicarriles y las colectoras. O sea que si yo tengo que estudiar un entrecruzamiento para un multicarril, lo que tengo que hacer es seguir los mismos pasos, pero el nivel de servicio lo voy a buscar en la columna de al lado. ¿Quedó alguna duda hasta ahora? No, por el momento no. Bueno, salvo eso de los 104, que lo corrijo y lo subimos. Nada. Seguimos con la otra presentación. Sí, profe, podemos seguir con el de ramas. Muy bien. Bien. Como les dije, la zona de ramas y entrelazados vienen de la mano. O sea, tengo accesos y tengo zona de entrelazado. Ahora el tema es ver qué pasa con el acceso propio a la rama. O sea, el conflicto que se puede producir cuando ingresa un vehículo a la autopista en esta zona con respecto a los vehículos que vienen de la autopista. Como siempre, las publicaciones del H2010 TRB y las publicaciones en unidades métricas. Para no andar haciendo mucho lío, el ejemplo es el mismo que tenían antes, con dos diferencias. Y acá hay un tema. Las ramas, por un lado, las autopistas van a 110, por eso me debe haber quedado colgada la unificación de la velocidad. La velocidad de flujo libre en la rama va a tomar una tabla que va a partir de 100, 110, 120, 90,
de 10 en 10, mientras que el entrelazado tenía de 104, 96, los otros valores. Esa es una de las diferencias. Y la otra diferencia es que voy a cambiar la longitud básica y la voy a llevar a 2000 metros. ¿Estamos de acuerdo? El resto de los datos son todos iguales. ¿Bien? Sí. Perfecto. Estos son los volúmenes equivalentes convertidos ya a autos, los que teníamos en el entrelazado anterior. ¿Está bien? O sea, todos estos datos están sacados del entrelazado anterior. Voy a hacer el mismo estudio que hicimos en los primeros 4 pasos y voy a llegar a que la luz máxima del entrelazado es 1325, yo tengo 1540 metros entre ramas. Entonces acá dejo de seguir el camino del entrelazado y voy a empezar a estudiarla como ramas. Bien, o sea, estos 4 puntos, estos 4 pasos iniciales, los tienen que hacer tanto sean para entrelazados o para ramas. Ya les digo, si se da que tiene una rama de entrada y a posterior una rama de salida. Si tengo 2 ramas en el mismo sentido, que nos confundamos de decir si es entrelazado o rama va a ser medio difícil, ¿no? O sea, vamos a poder analizar las ramas en forma independiente. De vuelta, los cambios de carriles autopista, rama, rama, autopista eran 1 y el total 1217. Bien. El procedimiento para el estudio de la rama es predecir del volumen que viene por la autopista en total, predecir una cierta cantidad de volumen que se va a quedar en los carriles 1 y 2. Los carriles de cualquier vía se enumeran desde el exterior hacia el interior de la vía, o sea, desde la banquina derecha hacia adentro en forma consecutiva. Entonces voy a sacar el volumen que circula por los carriles 1 y 2, el volumen, después cuando le sume a estos carriles el volumen que entra por la rama, voy a obtener este volumen que se llama R12, o sea, la suma del volumen de rama más el 12. Acá va a salir el volumen que salga de la rama. Y en la zona de ramas, que normalmente la zona de turbulencia de ramas es aproximadamente 450 metros, en la zona de ramas voy a calcular la densidad y la velocidad dentro de esta zona. Acá van a entrar a jugar otros parámetros como ser la longitud del carril de aceleración. Cuando yo entro a una autopista no entro de la rama a la autopista directamente, sino que tengo que hacer lo que se llama un carril de aceleración, que puede ser como este, paralelo a la vía durante los 120 metros y después ingresar, o que puede ser también como una cuña que vaya ingresando a la vía. Si me dicen cuál prefiero este, que me da la posibilidad de ponerme paralelo a los coches que vienen por la vía y por el espejo retrovisor puedo ver cuándo ingresar y no ingresar en forma cruzada a la autopista. En la parte de las ramas de salida, que la vamos a ver, pasa exactamente lo mismo, pero no es tan el que haya una cuña de salida o una rama de salida como este, no influye tanto como en el de la entrada. Vamos a tener que, en función de la rama que estamos estudiando, aguas arriba es toda esta zona y aguas abajo es todo esto, o sea, de la rama hacia mi derecha, en el sentido de la circulación de tránsito, voy a tener aguas abajo y aguas arriba el opuesto. ¿Por qué? Porque en algún momento me van a hablar de flujo aguas arriba o aguas abajo. Bien. Si yo quiero, con los datos que tenía antes, reacomodar los volúmenes para poder calcular la rama, el volumen autopista, que es este que tengo acá, era el volumen autopista más autopista rama.
O sea, era el volumen que iba a seguir de largo, más el volumen que iba a salir en la rama siguiente. Es este el volumen que tengo acá. El volumen en el medio, acá, autopista rama, rama, en la rama de entrada. O sea, el volumen que esté acá entrando por esta rama va a ser el que hacía rama autopista y rama. El volumen en la rama de egreso, la que estaba de este lado, iba a ser autopista rama y rama. Y el volumen que termina saliendo por la autopista iba a ser el de la autopista más la rama de entrada. ¿Está? ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, lo único que estoy haciendo acá es reubicar o reacomodar los volúmenes que medí en cada uno de los puntos. ¿Está bien? Este volumen, Sí. este volumen AD es este que está acá, ¿no? O sea, a mi derecha todavía está a 1500 metros la rama de salida, pero este volumen AD es este que queda acá en el estudio de mi rama de entrada. La longitud del carril de aceleración va a ser 120, la velocidad en la autopista va a ser 110 y la velocidad en la rama de entrada 45 kilómetros por hora. Bien, el manual nos va a proponer que el volumen 1, 2, o sea, este volumen que es de los vehículos que se quedan en los carriles 1 y 2, los va a establecer con una ecuación, va a establecer un porcentaje. Ese porcentaje va a estar en función de la cantidad de carriles de la autopista, de las longitudes, de un montón de parámetros a tener en cuenta. Por ejemplo, si la autopista es de 2 carriles por sentido, un 2 más 2, como yo estoy calculando el porcentaje de vehículos que vienen por los carriles 1 y 2, este porcentaje va a ser 1, va a ser el total. Cuando tenga 3 carriles por sentido me va a dar 3 ecuaciones posibles. Y cuando tenga 4 carriles por sentido me va a plantear estas 2 ecuaciones. ¿Ya está? En 4 carriles por sentido el manual hace una relación volumen de la autopista sobre la velocidad de la rama. Y si esta relación me da menor a 45, tengo que aplicar una fórmula, y si me da mayor a 45, tengo que aplicar otra. Después acá van a ver, acá explico un poquito, para los carriles de 3 sentidos tiene 3 fórmulas, que cada una va a depender de este cuadro que tienen abajo. La rama en estudio es toda de entrada, pero las corrientes, esto es cuando tengo varias ramas cercanas. Aguas arriba tengo una rama de entrada, una rama de salida, o no tengo ninguna, y aguas abajo tengo o ninguna rama, o una de entrada, una de salida. Me va a decir, de acuerdo a qué configuración de ramas tenga, qué ecuación tendría que usar. Fíjense que la mayoría, en todas las ecuaciones, interviene la 1, la 2, la 1. La 2 y la 3 van a empezar a jugar cuando existan las ramas y tenga que sacar lo que se llama una longitud equivalente. O sea, voy a tener que estudiar si esa longitud equivalente que me sale por cálculo es mayor o menor que la distancia entre las ramas adyacentes aguas arriba o aguas abajo. En este caso que estamos estudiando, esto no lo tenemos, pero tenemos este otro estudio, que es el de la relación volumen sobre velocidad. En nuestro caso, Hola, ¿puedo hacer una consulta? sí, Sí. En la ecuación 2, en la ecuación 2, la velocidad o VLR, ¿esa qué velocidad es? velocidad de la rama.
No, ese es volumen. Velocidad de... Este manual usa las V mayúsculas velocidades y las minúsculas volúmenes. ¿Sí? Sí, Ah, es un volumen. sí. Y DRR, acá, la ecuación 2 también, DRR es la distancia equivalente a la rama aguas arriba. Y acá abajo vas a tener DJ, es la distancia a la rama aguas abajo. Ah, está bien. ¿Ok? Sí. Bien, bueno, hago la cuenta y me da que mi relación volúmenes sobre velocidad 112 es mayor a 45, entonces tengo que aplicar esta fórmula. Con esta fórmula llego a que mi porcentaje, mi factor que va a multiplicar los vehículos son 0,08, un 8 por 1000. Calculo entonces con este valor el volumen en los carriles 1 y 2 con el volumen que viene por la autopista antes del ingreso a la rama. Me da que estos son 40 autos por hora. ¿Está bien? O sea, entre los carriles 1 y 2 con 4 autopistas, con 4 carriles de autopista, por por los carriles 1 y 2 están circulando 40 autos hora. ¿Qué pasa? Yo tengo que saber cuántos vehículos circulan en los carriles 3 y 4, que son los otros dos carriles que quedan libres. Entonces, el promedio de los vehículos que circulan en esos dos carriles lo hacen como que circulan en forma constante. Va a ser el volumen total de la autopista menos los 40 que circulan por los 1 y 2, dividido dos carriles. Esto me da 2.498 autos hora. Me dice el manual que tengo que comparar este valor con estos dos parámetros, con 2.700 y con esta relación que depende de los vehículos totales, el volumen 1 y 2, con respecto, tengo que comparar este valor con 2.700 y con este valor. Si el volumen que tengo acá es mayor que 2.700, me hago la pregunta, me dice que no, es mayor que este otro valor, me dice que no. Entonces sigo calculando mi autopista. Si estos dijeran que sí en algún momento, tengo que volver a recalcular el volumen en los carriles 1 y 2, ajustándolo porque no puede circular nunca más de 2.700 autos por hora en un carril solo, en la zona de las ramas. Entonces, si alguna de estas preguntas me da que sí, tengo que recalcular el B12. ¿Cuál es la capacidad en la rama de ingreso? Donde se juntan la rama de ingreso con los carriles 1 y 2, voy a tener que sumar los volúmenes. Sumo estos volúmenes y me da que es 1.719. El volumen de la rama era 1.679, el de la rama de ingreso en la zona de influencia de la rama 1.719, el de la autopista 5.036 y saliendo 6.715. Venimos a las tablas de capacidad y empezamos a comparar a ver si nuestros volúmenes están dentro de los máximos o si los hemos superado. Para 110 kilómetros por hora, y acá es porque les decía que la velocidad en el estudio de ramas está planteada así en el manual. Para 110 kilómetros por hora y 4 carriles me dice 2.350 autos por carril, o sea que andamos perfectamente. Para el máximo volumen equivalente en el área de convergencia, o sea el BR12, 4.600, también estamos bien. Y la capacidad de la rama para una velocidad de 45 kilómetros por hora
de un carril es de 1900, estamos bien también. Seguimos con nuestro análisis. Acá tiene una tabla que compara todos los valores que hablábamos recién con los de la tabla. Este es el de la tabla. Estos son nuestra situación en el estudio de la rama. Y acá ponemos una columna que dice si plantea o no plantea algún problema. Como no plantea ningún problema, seguimos con el análisis. Gustavo, discúlpame, te interrumpo un segundo. Estuve ¿Sí? viendo el chat y Sí. justo había una pregunta sobre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el volumen en una rama no verifica? O en un área de convergencia. No, hay dos cosas distintas. Si no verifican una rama de rama, a ver, pará, vuelvo atrás con la presentación. Perdón, de rama de salida. Estamos ahora en rama de entrada. La pregunta que habían hecho era de rama de salida. Es lo mismo, ahora después vamos a verlo. Pero si estamos en esto y a vos no te verifica el volumen de la rama, ¿no? Yo estoy estudiando una rama de un solo carril, en principio, 1900. Si necesito más, puedo hacer una rama de 2 carriles. Estoy en 3800, el máximo. ¿Me entendieron? O sea, el manual me da para estudiar la posibilidad de ramas de un solo carril, que son las que hacemos nosotros, pero también tiene la posibilidad de estudiar ramas de 2 carriles y duplica el volumen horario, el volumen equivalente que puede tomar esa rama. ¿Quedó claro eso, Tomás? A ver, lo preguntó Gabriel Burgos. No sé si está ahora, Es que yo no lo veo. porque había escrito por el chat. No sé si la pregunta apuntaba a eso o apuntaba al caso de que no verifique el volumen en el área de convergencia. A ver si nos puede escribir Gabriel o después, cualquier cosa nos escribís después y nos consultás de vuelta. Si no verifican el área de convergencia, o divergencia, esto era el volumen de la autopista y el volumen de las ramas. Se puede, como dije en la parte de entrelazados, construir una rama de egreso o de ingreso paralelas a estas, de manera de dividir el volumen de ingreso a la autopista. A ver, Gabriel. Ah, vos me estás hablando de un volumen BR112, que sería el volumen en el área de divergencia, si no me equivoco, es la nomenclatura. BR112 es donde se combina los carriles 1 y 2 con la rama. En la entrada o en la salida. Se llaman iguales. Perfecto. O sea, si pasa eso, o se le agrega un carril a la autopista, que aguas arriba, hay que acomodarlo un poco antes, aguas arriba de la primera rama, o se hace una rama en forma paralela para decir no todo el volumen entra por este punto. Claro, en este caso el problema no es en la rama en sí, sino es en la zona de la autopista justo antes de llegar a la rama. Pero Gabriel, te hago un comentario. Yo hice, vos si preguntás por el trabajo práctico, después lo voy a revisar, pero me parece que no da ese resultado. Si podés, revisar los cálculos, revisar tus cálculos. Y cualquier duda me preguntas. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, no tenemos problemas. Seguimos con el análisis. Acá alguno dice que sí, como estábamos hablando con Gabriel recién. Tendremos que ver en cuál de estos tenemos el problema. Si el problema estuviera en la rama de acceso, esto es para un solo carril, le ponemos 2 carriles a la rama de acceso y solucionaríamos el tema. Si el problema es acá, distribuyo y construyo una rama antes o después de la que estoy estudiando y el volumen que saldría por acá lo reparto en 2 ramas consecutivas.
tenemos que estudiar, como siempre, la densidad. Las densidades van a ser en autos por kilómetro. Esto no es una relación de volúmenes sobre velocidades, sino que está dado por una fórmula, por estudios. El manual dice que hizo estudios en 58 lugares de los Estados Unidos distintos hasta poder arribar a todas estas fórmulas. La densidad de la rama de entrada está dada por esta fórmula, en donde tiene una constante, el volumen de la rama, el volumen de la rama 1, el volumen 1, 2, y estos tres términos suman, y este término que tiene en cuenta la longitud del carril de aceleración descuenta. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque cuando yo vengo a hacer esta cuenta, saco, en mi caso me dio 9,7, 9,7 me dice que estamos funcionando en un nivel de servicio B, los conductores perciben las maniobras de entrada y salida, es un buen nivel de servicio para mi rama de entrada. ¿Qué pasaba si me daba un nivel de servicio más bajo? Uno de los factores que puedo tocar es este que está acá, la longitud del carril de aceleración. ¿Por qué? Porque es el único término que tengo que está descontando a toda la densidad, lo cual me va a permitir lograr un nivel de servicio mejor. Si con eso no voy a hacer un carril de aceleración de 500 metros, pero si con tocar un poco la longitud de esta mejora el nivel de servicio, bienvenido sea. Si no, tendré que pensar en otro tipo de solución. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿No? Nos toca ahora sacar las velocidades en la zona de influencia de la rama y en la zona exterior a la zona de influencia. Plantea el manual estos coeficientes dado por esta fórmula, donde interviene el volumen en la zona de la rama 1, 2 dividido a 1000 como exponente del número E, y acá el carril de la aceleración y la velocidad de la rama dividido 1000. Con este coeficiente CB se lo aplicamos a esta fórmula que marca el manual. Me dice que la velocidad de la rama es la velocidad de flujo libre menos 60, menos la velocidad de flujo libre de autopista menos 67 por CB. Llegamos a que mi velocidad en la zona de influencia de la rama es de 96,20 kilómetros por hora. En los carriles exteriores a la zona de influencia, tengo que ver cuánto vale el volumen promedio entre los carriles 3 y 4. Como mi volumen promedio era menor que 500, o sea, yo tengo mi volumen de 2498. Está entre 500 y 2300, o sea que tengo que usar la fórmula que está en el medio. Saco que mi velocidad en la zona exterior a la de la rama es de 98,41 kilómetros por hora. Calculo las velocidades promedios y me está dando esta relación de volúmenes, velocidad en la zona de acceso a la rama y velocidad de salida. Que hay otra cosa que este valor hay que corregirlo. Ah, no, esta es la densidad. Esta es la densidad, disculpen. Esta es la densidad, que era 9,7. Y la velocidad en la zona de entrecruzamiento de la rama. Bien, hasta acá terminamos con la rama de entrada. ¿Alguna pregunta?
No. ¿No? ¿Soy la única que está? La única valiente. La única variante, por lo menos dice que me dice que sí, que no entiende, pero de los demás que están, Antes de seguir, aprovecho para hacer un comentario. sí. Ustedes vieron recién, la metodología de ramas tiene la particularidad de que se calcula primero el nivel de servicio y después se obtienen las velocidades. En todos los casos anteriores de lo que era entrecruzamiento y también en autopistas y multicarriles, ustedes siempre hicieron lo contrario. Calcularon primero la velocidad y después el nivel de servicio. En ramas no, en ramas es al revés. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué pasa con la rama de salida ahora. Profe, una consulta. Si ¿Sí? yo quisiera mejorar el nivel de servicio en ramas, ¿también funciona agregando carriles? Si querés que, Mejorar el nivel de servicio. es según lo que tengas que, según en qué parte te dé, ¿cómo es? A ver, según cómo te den los volúmenes y a ver, te pueden dar porque te va a dar por la densidad y te va a dar por la densidad. Lo que te mejora el nivel de servicio, vuelvo atrás. Partiendo de esta rama de ingreso, la fórmula de densidad de la rama es esta que tenés acá arriba. Sí. ¿Se llega a ver? Sí, El único valor que en forma directa te puede bajar la densidad es la longitud del carril de aceleración. ¿Está bien? O sea, sí. es este. El volumen de rama va a ser el mismo. El volumen en los carriles 1 y 2 puede ser que varíe si yo decido agregarle a la autopista un carril en una zona conflictiva y el paso de 2 a 3 o de 3 a 4. Entonces la proporción que se queda en los carriles 1 y 2 es menor. Pero el más barato sería extender el carril de aceleración. Sí. Sí, no tengo que hacer una modificación de mi autopista que me llevaría tendría un costo muy oneroso. Claro, es como hacer las mejoras mínimas, por así decirlo. Claro, ¿está? Si el problema es propiamente de la rama, como se veíamos antes, si el problema es propiamente de que este valor que tengo acá, que es el que yo tengo en mi estudio, supera este, lo que tengo que hacer es decir, bueno, no uso una rama de un solo carril, uso una rama de 2 carriles. Ese es fácil. Duplico el carril en las ramas. Pero si el problema es este, ya acá tengo que ver cómo cambio este valor. ¿Está? Sí. Entonces todo depende. Todo depende. Por eso hay que ver Ok, entiendo. con el tema de las ramas. Por ahí ahora estoy en la de salida. Hago una de salida acá y hago otra de salida más allá. Entonces, al disminuir el volumen, soluciona el conflicto. Sí. ¿Está? Bien, Sí, entendido. muy bien. Veamos ahora la rama de salida. Tengo que reacomodar los volúmenes como para estudiar la rama de salida. Los mismos volúmenes que estaban en el entrecruzamiento los tengo que reacomodar para estudiar ahora mi rama de salida. La longitud del carril de desaceleración, en este caso, va a ser de 90 metros. La velocidad de la autopista sigue siendo la misma. Y la velocidad de la rama de salida va a ser de 60 kilómetros. En este caso, la ecuación es el volumen que queda entre los carriles 1 y 2, es el volumen de la rama de salida, más los volúmenes de la autopista menos la rama por el coeficiente que me da el manual en función de todos los parámetros que pueda tener. Voy a acceder a una tabla similar a la de la rama de entrada.
en donde tengo 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles. Acá en el caso de 4 carriles, el manual me da un valor fijo, no me da otra relación. Me dice que el 43% en una autopista de 4 carriles circula por los carriles 1 y 2. La misma consideración para las autopistas de 3 carriles, si tengo ramas de entrada y salida arriba o entrada y salida abajo. Tengo que evaluar la longitud equivalente. Hago la predicción de los volúmenes que circulan en la autopista y me da que es de 4020 autos por hora en los carriles 1 y 2. Los carriles 3 y 4 es el promedio. Vuelvo a compararlos con 2700 y 3254 dividido 2. Me dice que no se cumplen estas preguntas. Sigo analizando mis ramas. Acuérdense, si estas preguntas no se cumplen, tengo que cambiar el volumen que circula por los carriles 1 y 2 y ajustar los volúmenes que circulan por los carriles 3 y 4. Con que no se cumpla alguna de estas dos proposiciones, tengo que empezar a cambiar los volúmenes, cómo se reparten. La capacidad en el área de la rama es la suma de los volúmenes, como hicimos antes. Volvemos a las tablas, la misma velocidad. Ahora cambio, acá en la rama cambio de velocidad porque esta tiene 60 kilómetros. Me dice que para un carril tiene 2000 vehículos, para 2 carriles 4000 vehículos. Y en el cuadro comparativo, nuevamente, me dice que no tengo ningún problema en la solución de esta rama de salida. Entonces puedo proseguir para calcular la densidad y las velocidades. Profesor, ¿puedo hacer una consulta Sí. con respecto al PAP, a la proporción, el coeficiente que buscamos en la tabla? Sí. ¿Tiene una diferencia con el caso anterior? Porque en el manual dice que es proporción de los vehículos pasantes, o sea, son vehículos que van por los carriles 1 y 2, pero que no van a salir. ¿Eso quiere decir o Claro. estoy equivocado? No, eso es. Que pasan de largo, no van a salir. Claro. Y en el caso anterior... En el caso anterior eran los que venían por la autopista y se cruzaban con los que están entrando. Claro. También son los pasantes, o sea, lo mismo, son pasantes de los dos lados. Son los que siguen, siguen. A ver, en el caso anterior, en la rama de entrada, son los que están aguas arriba de la rama. En los que están aguas arriba de la rama. En los de rama de salida son los que están aguas abajo de la rama. Claro, van del otro lado. Van del otro lado. Lo que pasa es que el volumen 1,2R te los termina sumando a todos. En el punto de confluencia de los que van a salir por la rama y los que van a seguir de largo. Claro, me estaba confundiendo con... Hay un esquema en el manual, ¿no? Que lo marca del lado de entrada, el B12, en la salida. Pero son los que están tendría que estar del otro lado. Claro. Perfecto. Bueno. Gracias. No, por nada. La fórmula de densidad, como la que están viendo, de vuelta tiene 3 factores. 1, 2, 3. De los cuales el único que puede hacer bajar o mejorar la velocidad es la longitud del carril de desaceleración. Tengo 90 metros de carril de desaceleración y me está dando un nivel de servicio E, porque me está dando 22,30, un nivel de servicio E. Se pueden estar formando colas en esta rama de salida, por lo cual tendríamos que buscar la forma de que
mejorar este nivel de servicio. Ya estamos al límite, estamos con un nivel de servicio muy bajo y en una autopista de 4 carriles es bastante incómodo esto. Entonces, bueno, tendremos que buscar la forma. O bien alargamos estos 90 metros a una magnitud que me permita, fíjense que estoy ahí nomás de un nivel de servicio D. Por ahí con alargar un poco esto ya pasé al nivel de servicio D, pero igual sigo estando en un nivel medio bajo y después podría estudiar qué pasa con los volúmenes 1 y 2. Así como en el caso anterior, para calcular las velocidades del área de influencia de la rama de entrada y los carriles exteriores, el manual propone fórmulas a partir de un coeficiente CB en este caso, y las velocidades en los exteriores están dadas por estas otras fórmulas. Llego a que la velocidad en la rama de 85,19 y la velocidad en los carriles exteriores de 118,51. La velocidad promedio en la zona, 96,3. Con una velocidad, resumiendo, tengo estos vehículos con una densidad de 22,3, 96,02 km por hora, y los vehículos que salen por la rama de 1936. Acá yo había estudiado primero el entrecruzamiento, después la rama de entrada y después la rama de salida. Lo que podría llegar a hacer para solucionar un poco este problema, sobre todo en la rama de salida, es entre las dos ramas, la de entrada y la salida, que tenía 1,5 kilómetros, agregarle un carril entre las dos ramas. Al agregar ese carril estoy generando una mayor volumen de evacuación en la autopista, porque pasaría a ser entre ramas de 5 carriles, y por ahí el movimiento que hace rama a rama lo podría hacer en forma independiente. Me permitiría en ese tramo mejorar el nivel de servicio de la circulación de los vehículos. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Les quedaron dudas? Sí, profe, disculpe, le hago una pregunta. Quizá Sí. lo mencionó, pero no me pude conectar y entré un poco más tarde. No hay problema. El ejercicio que estuvo presentando, ¿puede ser que tiene algunas modificaciones con el que está subido? No recuerdo ahora. Estuve viendo ahora en la presentación que había algunas cosas para corregir, pero no recuerdo si está subido, con el que está subido hay diferencia. Sí, es distinto porque este es de 4 y creo que el que está subido es de 3. Había una parte que no verificaba y Bueno, lo se cambiamos. adicionaba un carril entre ramas. Creo, era bastante distinto. Está bien, está bien. No, ¿saben por qué? Les comento qué pasó. En principio quería hacer esta presentación con una autopista de 3 carriles, pero el entrecruzamiento de 3 carriles no tenía como para arrancar. Entonces arranqué con el entrecruzamiento de 4 y después tuve que seguir con las ramas de 4. Por eso fue que cambié el tema. En principio yo quería hacer las ramas de 3 para estudiar las longitudes equivalentes y todo este tema. Fue por eso. Y entonces ahora van a subir. Ahora le subo como alternativa a este otro. Este lleva la parte final de este, dice 4C, 4 carriles. Y no sé si me ha pasado a mí solo o si también el resto de mis compañeros, pero recién entré en el campus, lo Sí. tengo abierto y Sí. no se ven los videos. No, es que yo les dije, les mandé un comentario. Si yo dejo todos los videos puestos en el campus, Ujú. al final de los 10 temas que vamos a ver en el año, se iban a pasar
no sé cuántas páginas del campus por los videos abiertos. ¿Está? Ah, por un tema de capacidad, está bien. No, no es capacidad, están los videos. A ver, para ver si me puedo abrir el campus y ya lo comparto. Curso de vía de comunicación. Meet. Presentar ahora, compartir toda la ventana. A ver si me deja. De acá. ¿Ven el campus ahí? Sí, sí. ¿Lo ven bien? ¿Eh? ¿El aula? Bien. El tema es este. Como esto, si yo lo pongo todos los videos y van a tener que caminar un montón por el campus, lo que hice fue esto. Les puse acá, abajo de las imágenes, las clases de flujo libre que estuvimos viendo. ¿Está bien? Y después le puse esto que dice videos de clase de capacidad. Cuando ustedes tocan y entran, acá abajo, ven que hay una carpeta celeste, abajo del título. Sí. Sí. Entra en esa carpeta celeste. Yo estoy afuera ahora. Entra en esta carpeta celeste. Bueno, tendría que estar ahí. Ahora a ver qué pasó. A mí tampoco me parece, Gustavo. A ver. Sí, sí, por eso. Yo había visto que habían remodelado y que habían puesto todos los videos juntos, pero claro, al acceder a esa carpeta aparece vacía. A ver, para que reviso dónde están. En esta no. Si no, en cualquier momento lo linkeamos. Pero la idea es esta, que en esta carpeta no está. No sé qué pasó. Mm. En realidad están. A ver. Bueno, está puesta. No sé qué. Esto es lo que no quiero que pase. Acá están todos los videos, ¿ves? Pero no quiero que pase esto. Por eso quiero meterlos en la carpeta esta y que ustedes entren a la carpeta y ahí los encuentren. Profe, creo que pasó lo mismo con la parte, con el último tema que dieron hoy, que está más abajo. ¿Cuál? El de... Creo que era. Sí, ahí estoy viendo, el de flujo interrumpido. Se refiere, Gustavo. Está en lo mismo. No sé qué pasó. Lo estuve subiendo hoy para que lo tuvieran. Bueno, ahora lo reviso y lo tienen disponible en breve. ¿Listo? Sí, después yo tenía una duda en cuanto al ejercicio que estaba subido, que por ahí eran errores. Uno es que cuando recalcula la rama de egreso en el ejercicio que está subido, utiliza la proporción de vehículos, utiliza el de la rama de ingreso. Vos por más que recalcules tenés que seguir usando el que es toda la fórmula que incluye para el volumen 1-2, usás el que es BR más BA menos BR por PAP. ¿No es cierto? No usás la de ingreso, que es No, a ver, BA por PAP. el volumen de la rama de egreso era el que en el cálculo de entrelazado sumaba el volumen autopista rama más el volumen rama-rama. No tengo que, o sea, los volúmenes que calculo como BR12 o B12 son proporciones del volumen que se quedan en los carriles 1-2, pero pueden ser de la rama de ingreso o de la rama de egreso, pero en realidad el volumen que circula entre la rama de egreso es en el que en el entrelazado iba autopista rama y rama-rama. Claro, por eso, mi duda era porque cuando calculabas que sacabas el volumen en 1 y 2, por la proporción, se Sí. utilizaban distintas fórmulas si era ingreso o egreso.
Sí, se utiliza. Ah, bueno, cuando se recalculó en ese ejercicio, el egreso está calculado con la misma de ingreso. Por eso me generó la duda. No. Ahí hay un error. Bueno, Bueno, ahora y después, pues, está ¿no viste bien. que acá teníamos, cuando hicimos la presentación, teníamos las dos fórmulas distintas, dos cuadros distintos? Sí, por eso pregunté, porque como lo que agregaban era como una rama entre las dos ramas, tanto de ingreso y egreso-ingreso, por eso pregunté la fórmula que Claro, se porque calculaba. ese que estaba subido, yo la idea era poder hacer, plantearle alguna solución y agregarle una rama de ingreso en el medio si era necesario o en la punta, repartiendo el volumen de ingreso. Pero en ese caso era una autopista de 3 carriles. Bien. Sí, por eso preguntaba, porque me había generado duda y daba una diferencia de 800 vehículos el cambio de esa fórmula, por eso. Sí. ¿Alguna otra consulta? La facultad decidió, estoy leyendo uno, le contesto a Pablo. La facultad decidió extender el primer cuatrimestre hasta a principios de agosto. Así que no sé cuándo vamos a elegir los parciales y cómo se van a tomar. Lo estamos estudiando eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay otro tema, voy a solucionar el tema del campus. Les subo esta clase que estamos grabando ahora. La termino, la guardo y la subo al campus también como para que la tengan de referencia. Bueno, si no tienen más preguntas, nos despedimos hasta la próxima. Chao, Perfecto, buenas profe. noches. Chao, hasta luego. Bueno, gracias, chao. Buenas noches.